Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo café inmobiliario, el primer café de 2023. Buenos días, Héctor. Buen día para todos, bienvenidos a este café inmobiliario en el que tenemos como tema interesantísimo las predicciones para este 2023 en el sector inmobiliario. Gracias, Francisco, por la invitación y bueno, nada, esperamos pasar un buen rato con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, invitarlos obviamente a participar en nuestras redes, si tienen comentarios, preguntas y explorar un poco, sacar esa bola de cristal a ver qué creemos nosotros que va a pasar durante el 2023. Pues para eso me gustaría primero contarles un poco de cómo vimos el año 2022. Un año bastante extraño, ¿no? Un año que comenzó con el negocio inmobiliario disparado, con un primer trimestre y un segundo trimestre bastante buenos. De hecho, alcanzamos a tener cifras de Superintendencia Notarial de Registro de esos dos trimestres y las compraventas en el país en general iban por encima del 10% del año anterior, del año 2021. También quiero recordarles que el año 2021 fue un excelente año después del año 2020 de pandemia. Y fue un año en el que se incrementó muchísimo respecto a año el número del volumen de transacciones, ¿no? Aquí estoy viendo varios amigos que nos acompañan, Antonio, José Hernando, Alexandra, Jack, mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenidos siempre. Sí, y quería comentar que ese 21 no es solamente en comparación con con el 2020, sino que ese 21 y el 22, pues en números porcentuales y en términos netos, pues también fue un excelente año. No es solamente un año como de recuperación, sino que se alcanzaron volúmenes muy interesantes de compraventa. Entonces, ¿qué más pasó en el 2022? Pues arrancamos el año y de pronto se dio una guerra en Ucrania, algo que nadie esperaba después de una pandemia. Y esto hace de pronto que algunos elementos básicos incrementen el precio de una forma que nadie esperaba, ahondado de una crisis del sector logístico, pues donde venía también aumentando precios de todos los bienes debido a los altos costos de transporte. Y esto generó una crisis inflacionaria a nivel global que se vino como a despertar, si mal no recuerdo, alrededor de marzo del 2022, cuando Estados Unidos la detecta y comienza a subir sus tasas de interés. A partir de ese momento, pues Colombia, que vamos a hablar de nosotros, empezamos a sufrir, ya veníamos también con el tema inflacionario debido a la logística. Nadie se esperaba que Ucrania afectara a Colombia, pero quien no lo sabe, y esto lo aprendí yo el año pasado, Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales, de insecticidas, de cereales, de todo esto. Entonces, afectó mucho los temas agrícolas, afectó mucho el tema petróleo. Pues los países de la OTAN cierran a Rusia. Rusia exporta cerca del 10%, un poco más del petróleo global. Entonces, eso obviamente repercute en los precios del petróleo, en el precio del aluminio, en el precio del gas y en el precio de muchos de estos elementos básicos, lo que contagió al mundo en el tema inflacionario. Sí, sube la energía, se afectan los países de la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, y eso inevitablemente y en cadena o en cascada, pues nos va a afectar a todos de una u de otra manera, y a nivel de, pues, de inflación lo vimos este año, ¿no? Que no fue nuestro nada más, sino algo que fue global, y bueno, nada, que hay que hacerle frente y adaptarse, ¿no? Entonces, si vemos las tasas de interés, estoy hablando del primer semestre del año 2022, si vemos las tasas de interés durante ese semestre, alcanzaron a subir un porcentaje importante
recuerdo que, por ejemplo, las de Bancolombia estaban en 8 y pico, comenzando año de 2022 en enero. Ya para junio teníamos tasas de cerca del 12%. Ya hoy están en el 15, 16. Y ahorita que hablemos del 2023, vamos a predecir un poco ese movimiento. Entonces, la inflación disparada ocasiona, obviamente, que los bancos centrales, me atrevo a decir que casi todos los países, se vieron obligados a subir la tasa. Y esto se suma a un cambio político, no vamos a opinar de política, pero hubo un cambio político drástico en el país, donde venía una línea de gobierno y se pasa a otra línea completamente opuesta, lo que generó una incertidumbre bastante fuerte hacia mitad del año, y esto hizo que la devaluación del peso tuviera una disparada que nos asustó a todos en un momento, ¿no? Pasamos de un dólar de 3.800 a 4.200, a 4.300, hacia septiembre llegamos a 5.000. Y esto pues genera incertidumbre en las personas, y lo que percibimos que ocasionó es una desaceleración en la venta, en la compraventa de inmuebles, y una aceleración en el tema de alquileres, especialmente inmuebles de ciertos costos, lo cual también se acompañó de una reforma tributaria con expectativas de impuesto al patrimonio, el cual efectivamente se dio, de impuesto a las transacciones inmobiliarias, y eso hace que las personas aplazaran sus decisiones de compra. Y finalmente entonces comenzamos el año con un mercado de vendedores, quiere decir que hay más compradores que vendedores, donde los vendedores casi que mandaban, donde el comentario común de los agentes inmobiliarios es: no tengo inventario, no tengo casas, necesito. A completamente lo opuesto en el segundo semestre, donde pasamos a un mercado de compradores, donde los compradores están dando el lujo de escoger y negociar inmuebles. Estadísticamente no tenemos estadísticas nacionales, desafortunadamente, y esto es muy común con el cambio de los gobiernos, se cambian los superintendentes, y con el cambio de los superintendentes nos cambian la forma de acceso a los datos y la forma como los reportan, y desde el cambio de gobierno no hemos tenido actualización de datos por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, que es nuestra fuente de consulta para conocer el volumen de compraventas de inmuebles que se dan. Sí, es la guía que tenemos también para nosotros poder orientar, ¿no? A esta red que trabaja con nosotros, y en estos cafés pues poder compartir con ustedes. Sí, estaba hablando y recuerdo que esa incertidumbre parecía que no iba a detenerse nunca, y eso es pues lo que hizo la gente, pues parara, tomara previsión, se volcara un poco, como comentas tú, hacia el área de los arriendos, y esperando a ver qué iba a suceder, ¿no? Pues ya terminó el año, ya comenzó este año, y ya hay algunas cosas que pudieran, en esa bola de cristal que vamos a ver hoy, algo que se pudiera más o menos predecir o estimar, y es lo que vamos a conversar el día de hoy. Compartiéndole a nuestros amigos de RE/MAX que nos acompañan, pero también hay colegas que no son de RE/MAX. Nuestro año en RE/MAX cerró muy similar al año 2021 estadísticamente en volumen de transacciones y en volumen de comisiones. En comisiones crecimos, en transacciones bajamos, pero son cifras menos del 0,0 algo por ciento. Sí. Entonces casi que se puede decir que el año se repitió, a pesar de que comenzamos también. Entonces fue un segundo semestre que, en especial, recuerdo los meses de agosto, septiembre, quizás un poco octubre, fueron los donde más vimos cierta afectación. Comienza el 2023, entonces pues el 22, digamos, no fue malo, pero no fue lo que se esperaba por un principio tan exitoso. Y el 23 comienza, en mi concepto, con grandes sorpresas a nivel internacional. La inflación de Estados Unidos ya parece tomar rumbo de nuevo,
lo que hace que la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de la República en Colombia, en Estados Unidos, frene ya sus incrementos de tasas, y eso de inmediato pues ha repercutido en la inflación, y como han visto, de inmediato repercute también en nuestro país. El dólar, que comenzaba una tasa de prácticamente 5.000 pesos por dólar, hoy está en 4.578, eso es una reducción bastante importante, lo que nos puede llevar a pensar que en unos meses vamos a tener ya el alivio inflacionario también en el país. Se cerró el año con una inflación del 13, un poco más del 13%. Tuvimos un incremento en los salarios mínimos del 16%, lo que da tranquilidad económica a lo que ha sido Colombia regularmente, un país bastante estable económicamente, comparado, digamos, con nuestros países vecinos latinoamericanos, con una moneda bastante estable. Hicimos un ejercicio sobre el dólar en la historia de RIMAX, y tomamos el salario mínimo de enero del año 2010. En ese momento se compraban, lo estoy diciendo de memoria, $252 con el salario mínimo. Y si lo hacemos con el salario mínimo de enero del año 2023, se compran, creo que, bueno, hoy se deben comprar un poco más de 250, 252. Entonces, digamos, no hemos perdido poder adquisitivo respecto a los salarios en Colombia. Lo que quizás sí ha aumentado también es la informalidad, la pobreza. Digamos, esto hace que ciertos grupos poblacionales se vean afectados, pues sí es algo que se tendrá que trabajar una vez ya logremos económicamente y macroeconómicamente en el país regular esta inflación, y que las tasas ya vuelvan a nivelarse. Hablando con algunas personas del sector financiero y bancario, aún hay expectativas de incrementos en las tasas hipotecarias durante este trimestre, y eso hace, obviamente, que muchas personas que habían planeado la compra de su casa hayan perdido poder adquisitivo para poderlo hacer. Entonces, parte de lo que se puede empezar a ver es esa pérdida de poder adquisitivo en un rango poblacional para cumplir su sueño de tener casa. El sueño de tener casa sigue existiendo. ¿Y qué tal si antes de continuar con esta bola de cristal no le pasamos a nuestros amigos una información especial? Bueno, muy chévere. Entonces, ¿qué podemos esperar para este primer trimestre? Los alquileres van a seguir en boga. Mucha gente sigue con la incertidumbre si es momento de comprar o no. Quienes habían planeado comprar adquiriendo créditos en un buen margen del precio del inmueble, me refiero al 70, al 90% del valor del inmueble en crédito, pues van a tener un poco de dificultad debido a las altas tasas que se nos presentan. Lo que creo yo que puede pasar es que, así como el incremento fue de rápido, a partir ya de, yo esperaría que a finales del segundo trimestre,
comiencen ya las tasas de interés a bajar, y esto pues lo veremos ya a partir de agosto. Entonces casi que podemos predecir de cierta forma un año opuesto al anterior, pero con un incremento en el segundo semestre mucho más empinado de lo que fue el decrecimiento en el segundo semestre del año 2022. Sí, es esperar que esta subida de tasas haga su efecto en la inflación, en el sentido en la inflación, perdón, en las tasas de los préstamos hipotecarios, y estas, como dices tú, para el segundo semestre ya pues entonces se regularicen, se estabilicen y haya esa crecida en lo que es en el área de venta, lo que muy probablemente aumente sean los arrendamientos en este primer semestre, como tú estabas comentando. Vale, por otra parte, vemos que las tasas de créditos al constructor, y pues debido también a todo esto, el tema construcción va a estar afectado también este semestre. Los constructores han visto una baja, según Camacol, desde el segundo semestre del año pasado, en el volumen de lanzamiento de proyectos, en el volumen de metros cuadrados a construir, en el número de licencias, lo que hará un semestre también de bajas de inventario, y eso pues incentiva un poco el tema de los inmuebles usados. Eso hace que los precios se mantengan y que haya bastante movimiento. ¿Dónde está el negocio entonces en el 2023? No, pero tú dijiste algo muy importante. El más afectado en este momento es el área de la construcción de vivienda nueva. Y usualmente nuestros fuertes es esa vivienda usada que en el tema de vivienda en venta pues puede tener un repunte, y es donde nosotros debemos pues aprovechar esta coyuntura de tasas altas. Sobre todo con aquellos compradores, como tú mencionaste, que van a recurrir a ese préstamo hipotecario en porciones más pequeñas y tal vez le puedan hacer frente a esa subida de tasas, ¿no? Entonces, ahí comienzan a aparecer las grandes oportunidades. Recordemos que en Colombia se realizan en promedio entre 700.000 y 750.000 compraventas de inmuebles, y en alquiler vive alrededor de un 30% de la población. Entonces, el volumen de transacciones inmobiliarias es bastante grande, por lo que cualquier curva de estas que estamos hablando de afectación, lo que nos hace es generarnos oportunidades, y la idea es identificar precisamente esas oportunidades. Aquí yo empiezo a ver oportunidad en inversionistas que cuentan con liquidez para comprar inmuebles para rentar. Evidentemente, la renta, sobre todo en estratos medios, va a tener una mayor demanda, por lo que vuelve a ser oportunidad esta inversión de inmuebles para rentar, y esto hará, en mi concepto, que vuelva a subir el margen de valor inmueble versus el valor de la renta que se recibía, que antiguamente se hablaba de un 1%, un canon sobre el valor del inmueble, y ha venido bajando hasta el 0,5, y en mi concepto esto va a volver a subir a raíz de esto que está pasando. Voy respondiendo algunas preguntas que veo. ¿Qué opinan de la ciudad de Bucaramanga para invertir en bienes raíces? ¿Hay potencial de crecimiento en esa ciudad? Gracias, Daniel, por tu pregunta. Soy bumangués, entonces conozco bastante. Bucaramanga fue una de las ciudades más afectadas desde antecitos de la pandemia en el tema construcción, pero asimismo es una de las ciudades que tiene mejor tasa de empleo y una población de clase media muy estable. Entonces, no me cabe duda que Bucaramanga siempre va a ser una excelente ciudad para invertir. Ahí es que tener como buena asesoría en el precio al momento. Pues Bucaramanga es una ciudad que siempre ha tenido un alto precio en los inmuebles, pues debido a la alta densidad. Entonces creo que ahí uno se va a acompañar de una buena asesoría para la compra. ¿Cómo ven la dinámica para el desarrollo de proyectos comerciales?
Muy buena pregunta, José. Mil gracias. Lo que vemos es que todavía en oficinas el tema está muy con expectativa. No quiero alargar tanto esto, pero vienen unas revoluciones grandes de inteligencia artificial y otros temas que no solo afectarán el sector inmobiliario. Considero de hecho que el sector inmobiliario eso lo va a ver hasta el 24-25, pero sí va a haber varios sectores que se van a afectar inmediatamente. Entonces hay una mezcla en el tema de oficinas. Las empresas aprendieron que la virtualidad no era tan 100%, que la presencialidad debía volver y en un gran porcentaje, pero el diseño de oficinas cambió, la forma como son las oficinas y la forma de trabajo cambió. Entonces ahí todavía hay mucha revolución como para uno saber qué pasa. No he visto tanto proyecto y no es nuestra especialidad de oficinas, por lo que considero que el inventario seguramente ha venido bajando. En temas de retail, curiosamente el país sigue creciendo. Lo digo curiosamente porque países como Estados Unidos, el retail ha venido cambiando y se han venido cerrando centros comerciales por montones. Considero que en Colombia seguirá creciendo aún el tema de centros comerciales. Y bueno, en comercio hay bodegas hay una demanda impresionante y hay poca oferta, entonces siempre va a haber negocio ahí. Tenemos cifras de cuántas puntas de negocios. RIMAX Colombia cerró 2023 negocios en el año 2022. Las oficinas aún están quietas, los propietarios le han venido bajando el valor de alquiler y venta. Gracias, Ruth. Sí, efectivamente, eso es lo que se ha visto con el tema de oficinas. Entonces, continuemos con el tema de oportunidades. Inversionistas para renta, vuelve a haber oportunidad aquí. Si bien los CDTs están altos, están hablando de tasas de CDTs del 17%, incluso hay gente que me ha comentado que vende su inmueble para poner el dinero en un CDT. Con la inflación, al final, el verdadero rendimiento versus el 13 y pico, pues estamos hablando de un 3 y pico %. Quizá es estos arriendos que venían ya firmados a cierto monto y que no tienen esos incrementos tan altos, entonces lo que va a haber es movimiento de personas para que estos cánones de arrendamiento vuelvan a ajustarse. Otro nicho que hemos visto bastante bueno es que, y este comentario lo he oído, es hay inmuebles muy buenos a la venta que casi nunca los iban a soltar. Inmuebles cuya ubicación geográfica o cuyo tamaño o disposición son muy atractivos y que los propietarios parecían quedarse eternamente con ellos, salieron a la venta. Hubo personas que definitivamente decidieron sacar su dinero del país, hubo otras que están trayendo el dinero, entonces finalmente esto es generar movimiento en el sector. ¿Cómo ve los datos del DANE? Dice que aumentaron un 34% la expedición de licencias de construcción. Camilo, no he visto los del DANE, pero he venido viendo los de Camacol y seguramente en el año pudo pasar eso. Ahora, recordemos que la vivienda de interés social tuvo un altísimo incremento, entonces habría que dividir de ahí vivienda de interés social y no bis, ¿vale? Sí, que siguió siendo subsidiada y ese pues, probablemente aumentó en esa licencia. Sí. Otro nicho que estamos viendo es, bueno, que es común que pase es disminución en la cantidad de agentes inmobiliarios. ¿Qué quiere decir esto? Menos competencia. Como dice un coach que me gusta, pues cada vez menos tías, menos primos, menos amigos que no estaban haciendo nada vendiendo inmuebles y más agentes profesionales. Eso es algo que continuaremos viendo durante este año. Agentes que cuenten con herramientas, agentes con experiencia y menos personas probando el sector.
También en cuanto a las PropTech, estoy viendo un freno primer semestre de 2022 versus segundo, y esto seguramente se debe a la capitalización que estaban teniendo, pues seguramente tuvo un freno debido a que los inversionistas a nivel global decidieron irse más por la renta fija. Entonces, va a ser un año de gran oportunidad para agentes inmobiliarios profesionales. Va a ser un año que veo yo que los agentes van a sentir esa necesidad de trabajo en red. Entonces, para las franquicias, no solo RE/MAX, sino todas, hay buena oportunidad, pues los agentes van a querer asociarse a estas redes para contar con las herramientas adecuadas para las agremiaciones, y en general para todos. Creo que debemos tener un buen plan para el año, estar muy juiciosos con la captación de inmuebles, una excelente comunicación con estos propietarios vendedores y no parar de prospectar compradores por diferentes vías. A veces veía yo que muchos se recostaban solo en los portales inmobiliarios y eso viene cambiando también a pasos agigantados. Recomiendo mucho la especialización en mercados, definitivamente, como siempre. Y Daniel nos pregunta, ¿qué herramientas podría utilizar para determinar la solvencia de las empresas constructoras? Hemos observado que muchas constructoras no cumplen y o se declaran insolventes. Sí, Daniela, es un riesgo. En RE/MAX siempre recomiendo yo que si se va a captar un proyecto, pues se revise muy bien quién es la constructora, uno. Dos, garantizar un buen porcentaje de la comisión, por lo menos contra la apertura de la fiducia. Definitivamente hay muchos proyectos que seguramente no saldrán adelante. Yo me pongo en los zapatos de un constructor y pues salgo a vender algo que voy a construir en 2 años, y estimar el precio cuando cambió la inflación tanto, pues se volvió difícil, los materiales suben, y ahí es donde saldrán nuevas estrategias de nuestros constructores, que tienen un gremio excelente y que son bastante creativos y han pasado muchas crisis o muchas dificultades, entonces seguramente innovarán en la forma como venden sus inmuebles para mitigar todo este tema inflacionario. Pero siempre hay que revisar quién está detrás, siempre hay que revisar qué banco los acompaña, si ya tienen crédito de constructora aprobado, para evitar uno como agente, digamos, terminar asesorando personas en algo que quizá termine siendo un problema. Sí, importante, como tú mencionabas, Francisco, en estas épocas de coyuntura, lo que se hace es como que se pasa el sedazo, ¿no? Y quienes están mejores preparados, ya sea como empresa o los agentes que atienden un mercado y entienden bien qué está pasando en su sector, son los que salen adelante y por eso efectivamente a veces uno como que se preocupa un poco de por qué son menos, y son menos es porque están quedando los que realmente se dedican a esto de una manera profesional, los que entienden, tan especializados y atienden un sector y se saben pues adaptar y mover rápidamente y hacer esos ajustes y esos cambios para seguir adelante y seguir aprovechando esta coyuntura. José pregunta, al ser un mercado con mayor inventario, ¿sería propicio solicitar el 4 o 5% de los propietarios? José, siempre es una excelente herramienta, nosotros la promovemos mucho, y simplemente lo que nosotros le decimos a los propietarios es, mira, pongámoslo al 5, que eso nos permite posicionarnos por encima de los otros inmuebles que tenemos de competencia, pues yo voy a compartir el 2,5, voy a compartir el 3 de comisión para el agente que me traiga el comprador, y eso hace que todos los agentes colegas siempre pongan de primero nuestro inmueble. Entonces es una gran ventaja. A los propietarios les gusta si uno se lo sabe explicar y con la claridad de que lo podemos hacer es un tiempo a ver cómo se mide el mercado. Viviana, ¿se podría esperar que por la disminución de construcciones tienda al alza de valor de los usados? Viviana, sí, yo creo que sobre todo más que el alza, que se mantenga. Acuérdate que estamos en un mercado de compradores.
y en especial en los inmuebles costosos, yo no creo que se vaya a dar esa alza. De pronto en los inmuebles estrato medio, estratos bajos, sí seguramente veremos esos incrementos pues, que vienen con la misma inflación del año pasado. ¿Qué opinión tienen del incremento del 13.12% de los contratos de renta de vivienda? ¿La tendencia será negociar al máximo o hacia abajo? Pues obviamente el gobierno comunica y está promoviendo que las personas tiendan a negociar, pues porque esto afecta la inflación. No, si bien esa es la inflación del año pasado, al subir nuevamente los arriendos, pues va a afectar la inflación de este año. Pero definitivamente, Andrés, yo creo que debido al sector constructor frenado y a la pérdida de capacidad de cierto grupo poblacional de poder adquirir inmueble, va a haber más demanda de alquiler y pues los propietarios no tienen por qué entrar a negociar. Yo creo que sobre todo en vivienda yo lo subiría. Esto es peligroso porque lo está siguiendo al público, pero yo creo que es difícil negociar cuando la rentabilidad del inmueble va a tender antes a aumentar. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a que nos concentremos desde el comienzo del año, a que seamos muy claros con nuestro inventario, a que no paremos ningún día de generar prospectos compradores y a que trabajemos en red. Contemos con las herramientas adecuadas. Todos los de RE/MAX pues estaremos conversando muy pronto de todas las metas. Va a ser un buen año. El año pasado fue un buen año. Lo que pasa es que 2021 fue espectacular. Y quienes no hacen parte de nuestra red y tengan interés en conocer nuestras herramientas y los servicios y cómo podemos ayudarlos a desarrollar un mejor negocio, con mucho gusto pueden contactarnos en nuestra página unete.remax.com. Ha sido un gusto que nos acompañen el día de hoy. Los esperamos en un próximo café muy pronto con un tema muy interesante y muchas gracias por haber compartido hoy sus comentarios y preguntas. Gracias, Francisco. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, iremos viendo cómo va desenvolviéndose este año, esperando pues que estas predicciones y que sea igual que el año pasado, pues sea un año muy exitoso para todo el gremio inmobiliario. Me comprometo en un futuro café, una vez ya logremos las cifras de superintendencia, a compartírselas con mucho gusto. Muy cierto. Vale. Hasta luego. Hasta luego.